Lo que le dije a Claudia de que Morena es el partido de los delincuentes es cierto. O sea, Morena es un narcopartido, no hay duda. O sea, lo que Código Magenta exhibe de estos vínculos de Carmona con Mario Delgado y cómo este dinero llegó a las campañas de Sinaloa, a las campañas de Tamaulipas, está súper documentado. Los aviones de Carmona al servicio de Mario Delgado, las camionetas, los audios que ustedes han revelado, los chats que ustedes han revelado. ¿Por qué el gobierno federal no investiga? Pues porque el gobierno federal solapa a sus corruptos. Pero esto es un escándalo. O sea, es un escándalo y lo que me llama la atención es que la gente ya no se espante de lo que pasa. Yo no creo que se estén dejando pasar tantas evidencias. La muerte de Carmona tiene que ver con algo que estaba pasando. Y también tengo la certeza que Estados Unidos tendría que estar preocupado de investigar este caso, porque al final son combustibles que se exportan de Estados Unidos y además es dinero que al final acaba regresando en fentanilo para matar a sus ciudadanos jóvenes. Entonces creo que sería de las agendas con las que yo trabajaría con Estados Unidos para abrir una investigación internacional. Para Xóchitl Gálvez, esta no es una elección normal. Es una elección entre lo que ella denomina que es un narcopartido y un proyecto político que tiene como primera prioridad recuperar el territorio que el Estado mexicano ha cedido a la delincuencia organizada. La candidata presidencial del Frente por México entiende que necesita de un golpe contundente en el tercer debate presidencial. Por eso, Gálvez ha centrado la atención en una denuncia que podría ser el caso de corrupción más significativo del sexenio, la trama de Sergio Carmona, el empresario asesinado en San Pedro Garza García, que financió campañas políticas de Morena con dinero de la industria ilegal del trasiego de combustibles. Desde Reynosa, Tamaulipas, el epicentro del escándalo aduanal de Sergio Carmona, Xóchitl Gálvez habla sobre la investigación que se sigue en la Fiscalía General de la República, la información que ha recopilado el gobierno de Estados Unidos y los riesgos de que el crimen organizado se convierta en el poder fáctico más importante del país. En Código Magenta, la mujer del momento, Xóchitl Gálvez, bienvenida. Qué gusto estar aquí en Reynosa, Tamaulipas. Estoy muy contenta de poderte saludar y saludar a Código Magenta. A ver, estamos a 25 días de la elección y tu principal rival, que es Claudia Sheinbaum, dice que los comicios van a ser un mero trámite. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Pues eso la refleja de cuerpo entero, refleja a una mujer soberbia. La ventaja es que la soberbia se paga en vida, es un pecado que se pague en vida. Y pues no es un trámite, es una participación democrática importantísima. Es como si dijera que aquí en Reynosa hay un trámite o en todas las alcaldías que se están jugando en este momento. Pues no, ella se va a llevar una gran sorpresa el día 2 de junio, justamente porque la gente ha podido darse cuenta de lo que es una mujer fría, sin corazón, que miente sistemáticamente, que es capaz de decirle a la gente que los precios de los alimentos no han subido cuando la gente está viviendo la carestía, que es capaz de decir que pues México está mejor que nunca cuando aquí en Reynosa viven todos los días la extorsión, el cobro de piso, cuando tú no puedes venir de Nuevo Laredo a Reynosa después de las 7 de la noche. O sea, si quieres venir acá, pues te tendrás que ir a Monterrey y venir de Monterrey hacia acá, porque es imposible transitar ciertas carreteras de Reynosa. Aquí se cobra piso al del pollo, se cobra piso al que vende tacos, se cobra piso prácticamente de todo lo que sucede en la economía de Reynosa bajo pues la aprobación del alcalde y del gobierno del estado. Entonces, ¿Qué le dices a los escépticos que piensan que queda muy poco tiempo para alcanzar a Morena? Pues es que la decisión la toman en un día. O sea, todos esos... aquí el tema es muy sencillo. Si salimos a votar, vamos a ganar. O sea, es un tema de salir a votar. El voto que me favorece a mí no está contento con Morena. Tú no puedes estar contento con la inseguridad, no puedes estar contento que no tengas agua, no puedes estar contento con que no tengas energía ahora. Ahora ni siquiera energía para producir. Las plantas han tenido que parar.
En tu casa, si llegas a 40 grados, imagínate, no funciona el aire porque te desconectaron la energía, tus hijos no pueden hacer las tareas. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a solapar un gobierno inepto? O sea, pues no se acostumbren a eso, no se merecen a eso. Ustedes se merecen un gobierno que funcione, que haga las cosas bien, que trabaje, que te resuelva los problemas. Y ese gobierno voy a ser yo. Xochitl, estamos en la antesala del tercer debate presidencial y uno de los temas esenciales de este debate va a ser la seguridad pública y la seguridad nacional. Y al respecto, Código Magenta ha publicado una muy amplia investigación de cómo se conecta el trasiego de combustible con campañas políticas de Morena. Incluso tú en algunas intervenciones públicas has comentado el caso Carmona y sus potenciales vinculaciones con la dirigencia nacional de Morena, específicamente con Mario Delgado. ¿Y qué habla el caso Carmona y sus vinculaciones con Morena de lo que va a ser el proceso electoral, de lo que está haciendo el proceso electoral de 2024? Lo que le dije a Claudia, de que Morena es el partido de los delincuentes, es cierto. O sea, Morena es un narcopartido. No hay duda. O sea, lo que Código Magenta exhibe de estos vínculos de Carmona con Mario Delgado y cómo este dinero llegó a las campañas de Sinaloa, a las campañas de Tamaulipas, está súper documentado. Los aviones de Carmona al servicio de Mario Delgado, las camionetas, los audios que ustedes han revelado, los chats que ustedes han revelado. ¿Por qué el gobierno federal no investiga? Pues porque el gobierno federal solapa a sus corruptos. Pero esto es un escándalo. O sea, es un escándalo y lo que me llama la atención es que la gente ya no se espante de lo que pasa. Pero el dato que nosotros hemos podido corroborar, adicional al de ustedes, uno, son las exportaciones que ha habido de Estados Unidos de gasolina a México versus las importaciones. Hay un diferencial tremendo de que no se paga IEPS y en los propios datos del SAT hemos encontrado información de estos robos de combustible que no es el robo del piquete del huachicol, sino del desvío de IEPS. Y nosotros estimamos que el monto total son 700,000 millones de pesos. 700,000 millones de pesos. Lo que sea. O sea, estarías hablando del escándalo de corrupción más grande en la historia de este país. Brutal. Y tienes todavía en video a la mano derecha de Carmona Horacio García Rojas diciendo que sí, que ellos se dedican a invertir ese dinero en campañas políticas. Porque importan aceite vegetal siendo gasolina. Y entonces el aceite vegetal no paga IEPS y la gasolina sí paga IEPS. Y ese es el truco y lo hacían por la aduana de Reynosa y luego ahora por Altamira. Eso está documentado, está dentro de los diferenciales de exportaciones versus importaciones. O sea, el gobierno tiene todos los elementos para abrir una investigación y no lo hace. Porque está coludido el gobierno. O sea, el gobierno mexicano está coludido con lo que está sucediendo en las aduanas. Está coludido. Es parte de esa corrupción. El gobierno no quiere investigar porque saldría toda la cloaca de Morena. Entonces, por eso Claudia representa a un narcopartido. Y los mexicanos no pueden seguir en manos de un partido como Morena que nos ha puesto a manos de la delincuencia. Porque si no, pregúntese, ¿por qué no enfrenta a la delincuencia? Pero ¿qué dice de un país que un escándalo de esta magnitud no nos alarme a todos, que un escándalo de esta magnitud no sea perseguido de oficio desde la Fiscalía General de la República? Pues te habla de la impunidad. Dos cosas. Uno, ¿qué te dice de un país donde todos los días matan personas y se ha normalizado la violencia? Donde todos los días desaparecen niños, donde todos los días asesinan a jóvenes, donde todos los días un asesinato es mayor que el anterior. ¿Qué te dice de un país? Te dice pues que se ha normalizado la violencia. Este país no debería de normalizar la corrupción. Los escándalos de los hijos del presidente que han salido de Rocío Nale, las casas, y el presidente empeñado en atacar a una mujer de Mexicanos contra la corrupción para no voltear a ver toda la mugre que hay dentro de su gobierno. Yo le digo a los mexicanos, despierten, tamaulipecos, despierten, gente de Reynosa, despierten. ¿Quieren que una familia aquí siga gobernando otros 3 años? Ya lleva 9 y tienen Reynosa hecha pedazos. Pero aún si llegas a la presidencia, hay un problema que el actual fiscal Alejandro Gersmanero, quien es el responsable de procesar estos casos y no lo ha hecho, pues su periodo acaba en 2028. ¿Cómo se puede combatir la impunidad
en ese contexto? Yo estoy segura que se debe estar haciendo una investigación en la Fiscalía General de la República. Yo no creo que se estén dejando pasar tantas evidencias. La muerte de Carmona tiene que ver con algo que estaba pasando. Y también tengo la certeza que Estados Unidos tendría que estar preocupado de investigar este caso, porque al final son combustibles que se exportan de Estados Unidos y además es dinero que al final acaba regresando en fentanilo para matar a sus ciudadanos jóvenes. Entonces creo que sería de las agendas con las que yo trabajaría con Estados Unidos para abrir una investigación internacional, no solo... Bueno, eh, Vicente González, que es el congresista demócrata hispano más influyente, quien tiene acceso a la Casa Blanca, le dijo precisamente esta semana a Coyo Magenta que hay una investigación en curso en Washington. En caso de llegar a Los Pinos, porque no sería Palacio Nacional, ¿cómo la administración o la potencial administración de Xochitl Gálvez cooperaría con una investigación de este con sentido? toda la información disponible en México. O sea, esto que pasó en la aduana de Reynosa, de haber metido gasolina en lugar de aceite vegetal, pues es una enorme simulación y es un fraude al fisco. Por eso no hay medicinas, insisto. Por eso no hay pavimento, por eso no hay sistemas de agua potable, por eso no hay escuelas bien construidas, porque el dinero se lo está robando Morena. Salieron unos bandidos, o sea, de verdad, no vamos a quitar los programas sociales, van a seguir teniendo su pensión, las becas, pero van a tener agua en sus casas, van a tener sus hijos una escuela digna, cuando vayan al hospital van a tener medicamentos. O sea, eso sí va a cambiar porque yo ahí sí hago el compromiso de nunca haber tomado un peso. En el 2018, el presidente López Obrador, o el entonces candidato López Obrador, dijo: yo voy a combatir a las mafias enquistadas. Y actualmente también hay mafias enquistadas y tú estás diciendo: yo voy a combatir las mafias enquistadas en aduanas, las mafias enquistadas en los contratistas de Pemex. Pero ya nos pasó en 2018 a los ciudadanos que se le creyó a López Obrador que se iba a combatir esa corrupción. ¿Por qué sería diferente en esta ocasión? Porque mi trayectoria siempre ha sido de una mujer honesta y transparente. O sea, tengo años dedicada a combatir la corrupción y a mí no me han podido probar un acto de corrupción. No me lo han podido probar. El presidente se metió con mis cuentas, hizo pública o sea, me acusa de ser empresaria. Eso no es un delito. Ser empresario no es es un delito. Lo que es un delito, pues es como el ex esposo de la Sheinbaum, que lo vimos agarrando Carlos billetes. Simas. Carlos Simas, metiendo billetes a la bolsa, eso sí es delito, ¿no? Que mi esposo tenga una empresa, pues qué bueno que ojalá todos los esposos de los políticos trabajaran a la buena. Y damos mantenimiento a aire acondicionado, ni creas que Claro. hacemos cosas de exploración petrolera en alta mar, ¿no? O sea, si falla tu aire en tu casa, me llamas y te manda un técnico y te lo repara. De eso es lo que vivimos. Y en ese sentido, yo lo que te diría, sí es necesario. Si no lo hacemos, no hay solución. No hay recursos para la seguridad, no hay recursos para resolver el tema de la falta de medicinas. Y yo creo que el presidente lo sabía. Por eso hablaba de que la corrupción se iba a ahorrar no sé cuántos billones de pesos. Pero el problema es que, pues cuando los hijos se metieron al gobierno, pues no tuvo la capacidad del presidente de decirles, quítense, ¿no? Yo al mío, con una borrachera y... Hay algo en lo que coinciden Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que es: ambas han dicho no habrá una reforma fiscal de fondo en los primeros años o en los primeros meses de la potencial administración. Pero las dos también coinciden en una propuesta que una manera de obtener recursos es a través precisamente de cobrar de las aduanas. Para mí esto fue una admisión de Claudia Sheinbaum de que ahí hay un problema severo. Pues sí, pues hay que quitar la evasión de impuestos en las aduanas. Y la otra, hay que dejarle de dar dinero a Pemex a lo güey. No hay duda. No So- puede seguir perdiendo dinero Pemex. Retomando el tema del caso Carmona, la bancada del PAN en el Senado promovió una denuncia de lo que podría ser el maxi proceso de corrupción más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se enumeran a decenas de gobernadores, operadores políticos, legisladores, a Mario Delgado. ¿Tú crees que llegando Xochitl Gálvez al poder va a cambiar la actitud política de la Fiscalía General de la República? Estoy segura que sí. Y Xochitl, Porque yo no le voy a encargar casos políticos al fiscal.
Yo no le voy a pedir que investigue a adversarios políticos, que investigue la corrupción, que investigue a los delincuentes, que investigue el lavado de dinero, que investigue lo que tiene que investigar. Incluidos los presuntos socios de los hijos del presidente. Pues lo que es corrupción, y ahí está la Fiscalía Anticorrupción. O sea, ni siquiera es él, o sea, que cada fiscalía haga su trabajo. Y sí voy a presionar para que sean públicos los resultados de estas investigaciones. ¿No hubo? Sí. Sí hubo, vamos, pero no investigaciones interminables de décadas en las que no se llega a ninguna Entonces, conclusión. entremos al tema de la seguridad previo a lo que se va a venir en el tercer debate. El presidente López Obrador dio una declaración impresionante que dijo, no subió la violencia, solo hay más homicidios. Hay más homicidios y hay menos violencia, creo. Más o menos. Más o menos parafraseando al presidente. Pues es que esa es la realidad en la que vive el presidente. O sea, para él, que una persona pierda la vida no es un problema. O sea, ¿qué? Uno más que se ha normalizado la muerte como una cosa brutal. Por eso yo hablo de recuperar el valor de la vida, porque murieron 800,000 personas por COVID y 190,000 cerca ya de personas fallecidas, asesinadas. Y súmale a los desaparecidos, que llegan cerca de 50,000. Muchos de ellos ya están en morgues y pues simple y sencillamente no se identifican. Pero esta postura ha derivado en que ya tenemos estados en crisis de gobernabilidad, estados completamente colapsados. Zacatecas, Guerrero, el conflicto entre cárteles en Chiapas. ¿Cómo resolverías tú ese problema? Primero, vamos a tener que sacar a los ejércitos o al ejército, a las Fuerzas Armadas de la calle, en el sentido de bachear, hacer trenes. Ellos se tienen que enfocar a la seguridad nacional. Y parte de la seguridad nacional tiene que ver cómo vamos a recuperar esos territorios que hoy están en manos de la delincuencia, apoyados por una Policía Nacional, que será la Guardia Nacional o lo que sea, pero sí necesitamos ir, por ejemplo, ¿qué hacemos para recuperar la carretera Reynosa, Nuevo Laredo? O sea, es una política que en la coyuntura actual parece obvia, pero hay una pregunta que se hace mucho que es, ¿cómo evitarías los errores que se cometieron, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, que el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas derivó en una fragmentación de los cárteles y en más violencia? Pues yo diría que antes de hacer una estrategia en la calle, tendríamos que hacer una estrategia de inteligencia, muy importante, de análisis financiero de estos cárteles. Yo no he visto que les decomisen un solo peso. O sea, su capacidad financiera sigue siendo tremenda. Entonces creo que tiene que empezar por ahí, por empezar a debilitarles el bolsillo, muchísima tecnología. Yo sí creo. Te voy a dar un dato que ahora que he estado viendo un proyecto para recuperar la autopista Veracruz, Puebla, Ciudad de México. O sea, otro epicentro de violencia y de inseguridad. Si se roban un camión en Veracruz, imagínate, no hay manera de compartir bases de datos con la Ciudad de México y Puebla. O sea, ¿cómo? Con los equipos de detección de placas. Claro. O sea, hay una desintegración de sistemas. Lo primero que tenemos que hacer es tener información. Información hay demasiada, pero si no la compartes, oye, pues fíjate que dieron de baja a un policía porque estaba relacionado con el narco. Pues ese policía se va a Chiapas y se contrata de policía en Chiapas, ¿no? Entonces es una base de datos o sea, big data. Necesitamos hacer mucha data, necesitamos hacer mucha investigación y ir recuperando, lo que te digo, hay que recuperar primero la carretera Veracruz, Puebla, ya. Ir recuperando terreno gradualmente. Gradualmente, y vas replegando, y a ver, aquí tienes extorsión en el centro, bueno, pues ahora le vamos sacando. Un poco es como ir generando cuadrantes seguros, carreteras seguras, áreas seguras, hasta que ya más o menos transitas en el territorio nacional. Pensar que de la noche a la mañana vas a llegar y entonces todos se van a ir y... No, es complicado. Xochitl, dos últimas preguntas. Primero, ¿cómo reaccionaría tu eventual o potencial gobierno frente a Donald Trump? Y me explico, esta semana se publicó en la revista Rolling Stone que uno de sus principales asesores dijo, el
candidato Donald Trump o futuro candidato Donald Trump, que tiene altas posibilidades de llegar a la Casa Blanca, está completamente convencido de que se tienen que enviar fuerzas especiales para, y así lo dijo, asesinar a los cabecillas de los cárteles mexicanos. ¿Cómo reaccionaría tu gobierno y cuál sería tu posición frente a eso? Me he encontrado muchos hombres con esos síndromes. El manejo de masculinidades es un tema que a veces le genera problemas a Trump. Yo lo que diría... Pero es una realidad que puede implementar, una política que se puede implementar unilateralmente desde Estados Unidos, y el gobierno mexicano necesitaría tener una reacción de algún tipo, ya sea de cooperación, anuencia o de bloqueo. No fue capaz de acabar un muro. Y era el muro, y pues se quedó ahí a la mitad, hizo un cacho, pero pues nunca tuvo los recursos para hacerlo, primero. Dos, pues tampoco se resuelve así el problema, pues, si no es llegar y dónde están las cabecillas y entro y me los llevo, pues no, tampoco es cierto lo que está planteando. Lo que sí podemos hacer es muchísima cooperación. Lo que sí podemos hacer es ponernos a trabajar de manera conjunta los dos países en las aduanas, tener aduanas binacionales, con agentes binacionales, para que podamos evitar la entrada de armas de Estados Unidos a México, la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos. O sea, podemos hacer muchas cosas juntas de cooperación. Ellos tienen muchísima tecnología para los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y evitar la entrada de precursores químicos. Sí. O sea, yo creo que ahí sí podemos trabajar de manera conjunta y bien, cooperar. Pero pues esas valentonadas conmigo no van a caminar. Para cerrar, Xochitl, hay una preocupación de que en caso de que ganen las elecciones, el presidente López Obrador podría no reconocer los resultados. ¿Cuál es la estrategia que hay en tu equipo para que México no caiga en una crisis constitucional? Bueno, quien le toca reconocer los resultados primero es al INE, dar los resultados, y luego al Tribunal Federal Electoral calificar la elección. El presidente es lo de menos, si está uno de acuerdo, no, pues no importa. Él es un voto, punto. Hay instituciones, afortunadamente, en este país, y yo estoy segura que vamos a ganar por una buena ventaja, no holgada ventaja, pero sí lo suficiente para acreditar nuestro triunfo. Los mexicanos están enojados. Los mexicanos ya despertaron. Los mexicanos no quieren más delincuentes. Los mexicanos no quieren más abrazos para ellos. Los mexicanos quieren medicinas, quieren tener oportunidades de empleo, quieren tener energía en su casa hoy en la noche, quieren tener agua para beber limpia y no la contaminada que la Sheinbaum le daba a los capitalinos. Por eso vamos a ganar. Xochitl Gálvez, muchas gracias por estar en Código Magenta. Gracias. Gracias.